Como si fuera poco, Cadivi acaba de anunciar las nuevas reglas de los dólares para viajeros, que entre otras cosas reduce los montos a la mayoría de los destinos y obliga a anunciar en declaración previa fechas fijas de salida y regreso desde esos destinos. Viene un nuevo esquema cambiario para los viajeros, según el cual se otorgarán las divisas dependiendo del lugar de destino y el tiempo de viaje. Esto, lo que veníamos diciendo igualmente, esto recorta nuevamente los derechos constitucionales de los ciudadanos porque nos obliga a declarar en primer término fechas de salida y fechas de entrada. Ya no es libre el viaje, ya tendremos que previamente establecer cuándo vamos a regresar al país y caso de no regresar puntualmente en la fecha declarada, seremos sancionados, seremos bloqueados en las divisas y seremos sometidos a procedimientos administrativos, por demás injustos. Sin el debido proceso y sin el derecho a la defensa, estaríamos recibiendo previamente la pena del bloqueo. Esto es muy contrario a las libertades establecidas en la Constitución. Además de ello, cada vez nos parecemos más al régimen cubano, donde se pide permiso para salir y para entrar y tenemos fecha de salida y fecha de entrada. Que es la efectiva notificación. Esta es la notificación de la que hablábamos y en la cual se presentan los datos básicos de la persona, los datos del viaje en cuanto al país destino, vía de viaje, línea de transporte, marítima, aérea o terrestre, la fecha, el número del boleto de boleto de ida e igualmente los datos de regreso. Si toda esta información es correcta, la persona guarda la declaración, le da un mensaje de seguridad sobre que estén seguros de que los datos suministrados son correctos y ya con eso cumplió el requisito de notificar que durante el mes de diciembre, durante los primeros días de enero iba a hacer un viaje y por lo tanto el sistema le permanecerá su tarjeta en condición de activa, de manera que pueda realizar sus consumos durante este periodo. Las medidas serán anunciadas oficialmente apenas días antes de que comiencen los viajes que habitualmente hacen quienes toman vacaciones en diciembre. Esta providencia que va a ser publicada a finales de mes tiene como premisas fundamentales que las autorizaciones van a ser hechas por destino, de acuerdo al destino y de acuerdo a la duración del viaje. Son las dos premisas fundamentales. En este periodo del mes de diciembre, inclusive aquellas personas que reciban el año fuera del país y vayan a continuar unos días más fuera, no deben hacer una nueva solicitud, sino que hemos establecido precisamente un mecanismo simplemente de notificación, mediante el cual pueden perfectamente informar a la administración cambiaria de ese viaje durante ese periodo de tiempo y sin necesidad todavía en vigencia de la nueva providencia, poder entonces satisfacer sus necesidades, hacer los pagos que necesiten hacer. Si vas a viajar en diciembre de este año, tienes que anunciarlo a través de un procedimiento que va a abrir Cadivi por su portal web, lo cual no nos parece malo. Peor es lo que había ocurrido en otros diciembre, donde se hacen los anuncios y las personas simplemente reciben el cambio estando fuera y no tienen cómo subsanar el problema y se quedan bloqueados sin divisas. Es mejor que sea anunciado previamente y que se dé la oportunidad de quien ya tiene previsto un viaje y lo va a agarrar la nueva regulación, bueno, tenga la posibilidad de quedarse afuera y tener acceso a sus divisas. Creemos que está bien que lo hayan notificado adelante. Pese a que los niños siempre han tenido derecho a su cupo de divisas, por primera vez el gobierno parece dispuesto a aceptar esa situación que hasta ahora no se manejaba con claridad. Adicionalmente a eso también se ha contemplado, y esta providencia lo prevé, la incorporación de mecanismos para la autorización de divisas para los menores de edad, siempre por supuesto solicitadas por su representante legal, padre o madre, uno de ellos, el que decide hacerlo, siempre con los debidos mecanismos de control para evitar, lamentablemente, perversiones y trampas que hemos visto en el pasado y que el sistema establecerá mecanismos de control para garantizar el eficiente mecanismo de control posterior sobre estos procesos. Los niños, niñas y adolescentes van a través de sus padres poder obtener autorización similar a un adulto, es decir, es la persona individual, adultos, niños, niñas y adolescentes, los que recibirán esta autorización. Los menores siempre han tenido acceso a las divisas. No es de hoy en adelante que lo tienen, lo han tenido siempre y han estado reprimidos de ese derecho constitucional. Bueno, hoy parece que a través de esta providencia se les va a reconocer ese derecho a los menores, lo cual consideramos una conquista importante, una reivindicación importante y eso lo celebramos en la nueva providencia.
el no disponer del cupo en forma automática ya es una restricción importante. El no poder viajar rápidamente, sino que hay que prevenirlo con un mes de anticipación, es una limitación importante. El no poderse quedar más allá del viaje declarado es una limitación importante. Es decir, mayores controles, mayores limitaciones, igual a menos acceso a las divisas. Esta declaración jurada, que efectivamente está contemplada en la nueva providencia y que viene a ser el mecanismo mediante el cual la persona cierra un proceso que él mismo inició cuando hizo la solicitud, nos permite sustituir un mecanismo que es el que tiene como consecuencia la cantidad de suspendidos a la que usted me hacía referencia en función de los mecanismos de control posterior sobre el correcto uso de las divisas. Bueno, ese mecanismo de convocatoria va a ser suspendido porque va a ser sustituido de alguna manera por esta declaración que cada persona va a hacer y que nos va a permitir no solamente lo que es nuestro deber y que lo vamos a hacer siempre, que es garantizar el correcto uso de las divisas, sino también garantizar el correcto funcionamiento de los operadores cambiarios como parte de este sistema. Sí, lo primero es que ya las divisas no serán otorgadas en forma automática. Hoy tenemos en forma automática $2.500, nosotros elegimos el destino y sencillamente estando fuera de Venezuela hacemos uso de la tarjeta de crédito sin mayores trámites. Ahora habrá que hacer un trámite previo de un mes para nosotros declarar hacia dónde vamos, cuál es la fecha de regreso y dependiendo del destino y del tiempo de viaje se nos otorgará una porción de las divisas, no todas las divisas asignadas para el cupo, sino una parte de ello. Ya esto es un recorte importante porque nosotros podíamos gastar todo ese cupo en un solo viaje. Ahora no se podrá gastar en un solo viaje, salvo excepciones, como son destinos de larga distancia, como Asia, que a lo mejor sí tendrán las divisas completas y quizás un poco más de $2.500. Eso es muy negativo, es un recorte más, es un trámite burocrático más que hacer y es un control que no creemos que no tiene ningún tipo de fundamento. Esta providencia contempla ambas cosas. Vamos a establecer unas tablas de asignación, de autorización, como te decía, por destino y de acuerdo a la duración del viaje, donde el monto va a ser un poco mayor de los $2.500 autorizados. Permíteme que no te precise la cifra, porque estamos trabajando en eso y quizás pudiera haber alguna variación en lo que finalmente salga publicado. Entonces, no queremos, por supuesto, dar una información que pudiera ser contradictoria. Al hablar de autorizaciones por destino y de acuerdo a la duración del viaje, pues tiene que haber una diferenciación en cuanto a si la persona va a viajar a alguna de nuestras hermanas islas del Caribe o las repúblicas que son nuestros vecinos, o si va a viajar a un destino como Asia, Europa, un destino pues bastante distante de nuestro territorio y que por lo tanto los días y los gastos también son mayores. Va a haber una tabla que dependiendo del destino va a asignar porciones del cupo asignado anualmente para cada venezolano. Es decir, a lo mejor para viajar a Colombia en una escala de tantos días a tantos días se asignará tantos dólares y para viajar a Ecuador otros tantos. Lo que tememos es que como es Cadivi quien elige cuál es el destino más privilegiado y a cuál darle más divisas, ya esa capacidad de elección va a quedar mermada porque iremos a donde nos conviene ir y no donde queremos ir. Eso nuevamente cercena libertades importantes. Lo más importante y el mayor peligro es la discrecionalidad de quienes asignen las divisas y evalúen los destinos de viaje. Lo que nos preocupa de todo esto es que cuando hay la discreción está el corazón político de por medio y quizás convendrá más que la gente viaje a Ecuador porque hay mejores relaciones gobierno a gobierno que viajar a Colombia y a lo mejor quedará más privilegiado ese destino que el otro. Presumimos, son presunciones. Estamos hablando de las declaraciones que hasta hoy ha dado el presidente de Cadivi, eso todavía no existe, la providencia no está publicada en Gaceta, pero bueno, es una presunción cierta que tenemos de que puede ocurrir este tipo de situaciones, ¿no?